Suena la campana. Comienza el poder de la historia. Tanta historia, profesora. Ahí estamos. Tantas historias que nos contamos, profesor. Tanto cuento. Pero antes, el ritual coletero. La manzana de rigor. Profesor, Señor Stock. me preocupa el fin de año. Debería preocuparle. Debería preocuparle. Después de tanta manzana, profesor. Me están cayendo mal la manzana. Vamos a cambiarlo por otro Veo una manzana un brebaje. Es que si le traigo un brebaje va a ser mala imagen para el profesorado. No, claro. Un mal ejemplo. Para la docencia. Para el sufrido gremio del magisterio. Oiga, profesor. Ya, habíamos dejado clase pendiente y lo habíamos comprometido. Sí. Estamos analizando, ¿no?, los grandes movimientos sociales, la llamada ocupación de la calle como protesta, a raíz de que se cumplieron 4 años de esa masiva protesta de 2019, ¿no?, cuando se considera que más de 1 millón de personas solamente en Santiago salieron a las principales arterias, ahí a la media, etcétera, pero también en todo Chile. Hablamos de la semana pasada, de las del siglo XIX, Sí, con don Francisco Bilbao como el estandarte. Claro. Y el que trajo la barricada y trajo la marcha callejera. La marcha performativa, digamos, sí. Con Bilbao comenzó todo. Sí, él le da ese cariz, digamos, Exacto. sí, de manifestación pública, organizada, pacífica y como performance, ¿no? Exacto. Entonces, es muy interesante. Y dijimos que ahora íbamos a hablar del siglo XX y unas 3 o 4 las que alcancemos, ¿no?, más importantes del siglo XX. ¿Con cuál comenzamos, profesor? Bueno, a ver, el inicio del siglo XX coincide con una etapa de gran agitación política y en particular de agitación popular, ¿no? Lo que en la época se denominó la cuestión social. Ya. Que es el conflicto social de nuevos grupos que emergen en la sociedad chilena, en particular el movimiento obrero y, por otro lado, las clases medias, y que se ven sometidos a una serie de presiones muy intensas por un proceso histórico, digamos, de una nueva etapa de industrialización mundial, ¿no?, que en Chile también pega con mucha fuerza. Ya. Entonces eso provoca tensiones con este cambio, digamos, epocal y situaciones de explotación bien duras, ¿no? Ya. Entonces eso genera una reacción, en particular del mundo popular. ¿Y qué tiene que ver con esto también, profesor? La victoria de la Guerra del Pacífico y todos los dineros que comenzaron a entrar por las divisas del salitre. Ah, correcto. De hecho, la ocupación de Tarapacá y Antofagasta, y en particular, por supuesto, de la zona salitrera, ¿ya?, genera, bueno, por un lado, una gran riqueza para el Estado y para las empresas salitreras, con una importante participación británica ahí. Ya. Y por otro lado, genera una demanda de trabajadores, de obreros en el salitre, que podríamos decir que en esa época se sitúan en la vanguardia del movimiento obrero y en la vanguardia de este proceso de nueva industrialización. En el norte, ¿no? En el norte. Perfecto. Claro, esa fotografía que vemos ahí son pampinos o trabajadores del salitre. Y hasta el día de hoy, hasta el norte es considerado como un enclave de los movimientos sociales, de los obreros. Correcto. Tiene que ver con la minería, ¿no? Particularmente chilena. Con la minería, con el movimiento obrero a partir de los mineros. Llega entonces 1904 y se puede hablar de la primera manifestación importante, con esta llamada huelga de la carne, ¿no? Claro, hay un ciclo, por así decirlo, que empieza un año antes, del 1903, con unas huelgas en Valparaíso, de los portuarios. Y no es raro, porque el puerto es una de las zonas justamente donde se realiza todo este proceso de nueva industrialización, que es el espacio donde se exportan, ¿no?, estos productos. Ya. Entonces es uno de los espacios, digamos, donde se manifiesta con más intensidad estos conflictos, y ahí viene una huelga portuaria muy dura, muy pesada y reprimida, con mucha fuerza, y es el inicio de ese ciclo. Ah, mira. 2 años después lo tenemos en Santiago, en esta llamada huelga de la carne. Con esas fotos que estamos viendo ahí, estas son las fotos de Santiago y la huelga de la carne, profesor. Correcto. Y eso tiene que ver también con este proceso histórico, y esto sobre todo con, por un lado, el encarecimiento de la vida, de los alimentos. Oye, ¿no? buen Está nombre, todo caro. Buen nombre, huelga de la carne. Claro, o Semana Roja, que es el otro nombre que le ponen, porque duró una semana, fue muy duro. Y en particular tiene que ver con un impuesto que se le instala a la importación de carne argentina, que desde hacía larguísimo tiempo, siglos, ¿no?, de la época colonial, llegaba carne desde Argentina y se vendía en Chile, y eso permitía que el consumo de carne no fuera muy caro. Sin embargo, los productores de carne chilenos
logran que el gobierno promulgue, o el Congreso promulgue una ley que le instala un impuesto a la importación de carne. Mire esa fecha, profesor. A usted que tiene tantos estudios al respecto. Ahí está, claro. Una fecha sobre la ley del impuesto a la carne. Eso es, época, o sea, ¿no? El caballero ahí, el caballero entrado en carnes, ¿no? Es justamente un ganadero chileno. ¿Ya? Y ahí se ve, ¿cierto?, el novillo, la vaca argentina a la que se le pone un impuesto para que ellos vendan su carne, porque la argentina era más barata. Ya. Entonces, como le ponen un impuesto a la carne argentina, sube de precio y venden la suya. Perfecto. Pero más cara de lo que era la argentina antes. Claro. Y eso genera de que la carne se convierte en un producto inaccesible a los hogares populares. Desaparece la carne para el alcance del bolsillo popular. Ya. Y eso genera las protestas. ¿Y en qué consistieron estas protestas en el gobierno de Germán Riesco? Fue esto, ¿verdad? Exacto, claro. Bueno, hay primero una manifestación, hay petitorios al gobierno, todo muy organizado. Ahí está don Germán. Ahí está Germán Riesco, presidente de la República. Para solicitar, de manera, digamos, muy ordenada, muy institucional, al gobierno de que rebaje ese impuesto en vista de estas consecuencias. Ya. Y para lograr aquello se hace una manifestación pública, un día domingo en Santiago, donde grupos de obreros organizados van a La Moneda a presentarle este petitorio al presidente de la República, donde se pide esto, entre otras cosas. De hecho, por ejemplo, se pide también fijar el tipo de cambio, una serie de cuestiones que tienen que ver con la carestía y el encarecimiento de las condiciones de vida, sobre todo en los sectores populares. Y resulta que el presidente no está en La Moneda porque es domingo, está en su casa, cerca de ahí en el centro. Entonces los obreros organizados parten, ahí está Germán Riesco atendiendo una carnicería, ¿no? Esto también es de la época, por supuesto. Sí. Y con un cuchillo ensangrentado, o sea, nada de cosas. Qué buenas las caricaturas. No, son muy buenas, ¿no? La prensa satírica de ese periodo es extraordinaria, es de gran calidad. Y con la bandera pirata y la bandera pirata arriba. Exacto. No, muy buena, muy buena. Y este caballero entonces está en su casa como buen domingo. ¿No? Exacto, él está ahí con su descanso dominical. Ahora, todos vivían, como usted dice, todos vivían ahí a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina, ni un problema. Entonces la marcha se dirige al domicilio del presidente, mientras resulta que hay un grupo que viene detrás de esta marcha organizada, de partidos políticos, digamos, populares o de movimientos, de asociaciones gremiales, que es totalmente desorganizado y que tiene que ver con los pobres de la ciudad, ¿no? Con lo que podría calificarse como un lumpenproletariado, ¿no? Los que viven en los márgenes de la ciudad, que también se ha generado debido a este proceso de industrialización acelerada, porque mucha gente se va de los campos a las ciudades y empieza a crear estos cordones de periferia. Como arrabales, así, ¿no? Exacto, lo que después van a ser las poblaciones callampa o los nombres que se le quiera dar. Entonces esa es otra manifestación desde ese momento histórico, el arrabal urbano. Y bueno, son ellos los que interpretan el que no esté el presidente, de que el presidente no los recibió. O sea, un desdén del gobierno hacia las demandas del mundo popular y empiezan a apedrear el Palacio de la Moneda, ¿no? Y la manifestación se pone violenta. Y resulta que, para mala suerte del gobierno, las tropas del ejército no se encontraban en Santiago, las unidades militares acantonadas en Santiago, porque andaban haciendo maniobras militares en el sur. Claro, en esa época no había carabineros todavía. No, había una policía, pero no existía el cuerpo de carabineros como una institución unificada, centralizada a lo largo de todo el país, sino que distintas policías y que, por supuesto, no tenían el despliegue ni la fuerza lo que va a tener luego Carabineros. Por eso digo, aquí los militares llegaban a correr balas nomás. Sí. Había varias etapas, ¿no? Primero la intimidación, luego el ataque a caballo con el sable de canto, como si estuviera golpeando, y si ya la cosa se ponía dura, con ahora, el filo, ¿no? Entre filo y canto hay un muñequeo, claro, ¿no? Anda, el refilón, ¿no? Claro, que te llegue un sablazo no es algo... Oye, profesor, esta foto es cuando ya está el orden restablecido, ¿no? Claro. Aquí ya están cabalgando ya con los sables. Claro, eso es después. Lo que pasa es que mientras está el ejército en el sur, la protesta se desborda, y se desborda de manera violentísima. Porque a estos grupos, digamos, de manifestantes desorganizados, ¿no? El de los pobres de la ciudad, se suman, por ejemplo, un incipiente movimiento anarquista, algunos líderes anarquistas de la época, que hacen de oradores y de instigadores de la protesta. De hecho, hay escenas que registra la prensa de la época que son muy espeluznantes. Por ejemplo, una de estas marchas masivas por la Alameda de manifestantes levantan a un asesinado, un manifestante asesinado por la represión,
lo amarran a una silla. No le puedo creer. Y lo levantan en andas y encabezan la marcha con el muerto colgando de la silla con banderas negras. Como una procesión. Como una procesión macabra. Qué macabro, esa clase de escenas se ven. Entonces, es muy duro. Por ejemplo, hay destrozos en toda la ciudad. Se atacan los comercios, se atacan los cuarteles de policía. Y heridos, mira. Absolutamente. Se ataca el ferrocarril. En fin, las oficinas de gobierno, ¿no? Los servicios públicos. Y, por ejemplo, por supuesto, un clásico, se destroza el mobiliario público, la señalética, etc. Y en esa época el alumbrado público en Santiago era gas. Entonces se arrancan los postes del alumbrado público y queda el gas saliendo. Y la noche que empiezan las protestas, el panorama es el siguiente. Las calles de la ciudad destrozadas, deshabitadas, y de donde estaban instalados los faroles de gas, llamas. Entonces, la calle con llamaradas saliendo del suelo. Profesor. Esa era la imagen. Mad Max. No, tremendo, tremendo, tremendo. Y bueno, la autoridad sobrepasada por la manifestación, las tropas demoran en volver. Entonces, la policía queda superada por los acontecimientos y se organizan las denominadas guardias blancas, que son grupos de personas, en particular personas jóvenes, de la élite santiaguina, armada, que salía a reprimir las manifestaciones y derechamente a asesinar manifestantes, lo que en la época se llamaba palomear rotos, ¿no? Disparar ahí al roto que va, ¡paf! Como Patria y Libertad, así después, ¿no? Algo así. O sea, no tenían la organización como Patria y Libertad, que era un movimiento con toda una orgánica. En este caso, una cosa más espontánea. Milicias de la clase alta. Claro. En contra de... El nombre guardias blancas, ¿no? En contra de las guardias rojas socialistas, las guardias negras anarquistas, son guardias blancas. Entonces, de esa manera se enfrenta esta zonada hasta la llegada de las tropas del ejército, que es como 3-4 días después. Y mientras tanto ocurre todos estos desmanes que se expanden por la ciudad, ¿no? A los lugares más alejados, en esa época suburbios, como lo que era la zona de Providencia, Las Condes, San Miguel, San Bernardo, también protestas muy graves, ataques al ferrocarril, en fin. Y eso finalmente se detiene con la represión militar del ejército, comandada por el tristemente célebre general Silva Renard, ¿no? No le puedo creer, ya ahí apareció Silva Renard. Ahí ya aparece Silva Renard. Y él se perpetra una represión de la que se calcula que habrá habido al menos unos 100 muertos. ¿100 muertos? En las calles de Santiago. 100 muertos para esa época, profesor. Así es. ¿Y bajaron el impuesto a la carne argentina? No. Y eso que Germán Riesco, cuando se reúne con los manifestantes organizados, porque ellos van a su casa y los recibe, ¿no? Él dice que le parece que las demandas son muy justas y que las va a considerar y que, por supuesto, este tipo de medidas, que es una norma, tiene que pasar por el Congreso. Y es ahí donde se chanta, ¿no? Senado. Claro. Aprovechando que tenemos a Silva Renard ahí en pantalla, este tristemente célebre, como usted dice, general del ejército chileno, Silva Renard después encabeza otra matanza aún más multitudinaria en Iquique. Exacto. 3 años después. Exacto. No es raro que ocurra así, ¿no? El año 1907, a fines de año, estalla una huelga en las oficinas salitreras de Tarapacá, por las condiciones de trabajo, por los salarios. Como se sabe, se pagaba en ficha, los salarios eran muy bajos, había una situación también de carestía, había un problema con la baja del valor del peso en relación a las libras esterlinas, entonces eso hacía que también los pagos fueran cada vez, o sea, que el dinero que se les pagaba a los obreros cada vez rindiera menos, los abusos en las pulperías, en las condiciones de habitación, en las salitreras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estalla esta huelga. Otra forma de esclavitud. Es una forma de explotación muy severa, y piensa que también en las zonas donde este proceso, ¿cierto?, económico, industrial, capitalista, se aplica con mayor intensidad, que es justamente en las salitreras, ¿no? Y ahí estalla. Y esto se propaga como un reguero y se suman otras salitreras. Y los pampinos, ¿no?, los trabajadores del salitre, ojo, con sus familias, porque muchos vivían con su familia, otros solteros, pero muchos con su familia. Y no solo chilenos, argentinos, peruanos, bolivianos y otros extranjeros que habían ido a trabajar allá. Era un foco de desarrollo importante. Exacto. Tarapacá, ¿no? Tarapacá y Antofagasta. Ahí estaba el gran negocio y las grandes entradas. Ahí estamos viendo Chile. Imágenes de todo lo que usted está contando, profesor, ¿no? La llegada de las marchas de obreros con familia, llegando a Iquique desde las salitreras. Es muy impresionante, porque los obreros del salitre se dan cuenta que continuar una manifestación en medio de la pampa salitrera no tiene ninguna relevancia, porque no hay nadie más que ellos, ¿no? Claro. Entonces deciden bajar a Iquique
para presentar sus demandas ante la autoridad y para presionar, ¿no? Y hay una primera marcha de aproximadamente 3.000 obreros pampinos con sus familias que descienden desde el cantón de Tarapacá hacia Iquique, ¿no? Por ahí por el 21-20 de diciembre de 1907. Y Iquique queda inundado de obreros del salitre y se suman los trabajadores del puerto a las demandas de los salitreros. Y se hace una huelga general en toda la ciudad y siguen llegando pampinos tras esta primera marcha. Es impresionante, mire las imágenes, profesor. No, casi 20.000 obreros del salitre en Iquique que superaban la población local. Imagínense. Y esto genera un estancamiento absoluto de la economía salitrera de Tarapacá, lo cual significa una crisis gravísima para el gobierno y el Estado, porque el principal producto de exportación, la riqueza nacional, está paralizada, ¿no? Ahí estamos con Montt. Ahí estamos con Pedro Montt, recién elegido en 1906. Entonces, llegan a la plaza Montt. Exacto. Por Manuel Montt. Por Manuel, por el papá, ¿no? Y bueno, se les instala en la famosa escuela Santa María de Iquique como un alojamiento. Claro. Ahí está el Pedro Montt, ¿no? No confundir con Jorge Montt, que es otro. No, que es otro más, otro Montt. Este Pedro Montt, como usted dice, hijo de Manuel Montt. Sí, y presidente de la República desde 1906 a 1910. Se parece, ¿no? Al llamado Negro Montt, como le decían no, efectivamente los eran morenos y muy serios, ¿no? Sí. Tenían así, no se reían nunca, no tenían cosquillas. No le entraban cosquillas a los Montt. Bueno, y la cosa es que empieza una negociación entre los salitreros y las empresas propietarias de las salitreras, que en su mayoría británicas, por estas demandas, ¿no? Y las empresas se niegan de plano, mientras los obreros no vuelvan al trabajo. Y por supuesto los obreros dicen, nosotros no volvemos al trabajo hasta que se escuchan nuestras demandas y llegan a un punto muerto y se pide la intervención del gobierno, del Estado. ¿Para qué medie? Y ahí entra el intendente de Tarapacá, el señor Eastman, y el ministro del Interior. ¿Eastman? Eastman. Algo que es con Agustín. Probablemente, no sé el detalle, pero claro, son familias en esa época no muy extendidas. Y es importante los negocios y los grandes negocios, ¿no? Por supuesto. Me imagino. Y el ministro del Interior. Ahí estamos viendo imágenes de la Escuela Santa María, imágenes de la época, ¿no? De la Escuela Santa María. Eso es. Que todavía existe, ¿eh? La Escuela Santa María. Ahí hay un memorial ahí. Sí. El gobierno de la presidenta Bachelet se hizo un memorial y se hizo unas excavaciones donde había instalado una fosa común, porque hasta el día de hoy no se sabe el número de muertos, claro, o es objeto de debate. 3.000 se habla. Exacto. Entonces ahí se intentó hacer un acto reparatorio, histórico y de memoria, pero aún no se sabe. Ahí está el memorial que se puede ir a ver si ustedes quieren. Así es. Ir a la Escuela Santa María de Iquique. Así es. Santa María, ahí se albergaron, ¿no? Ahí se albergaron, ese era el albergue. Y resulta que el gobierno finalmente termina del lado de las empresas, porque no le puedo creer. No, así fue. Dice que ellos deben volver al trabajo, o sea que se deben trasladar de la escuela al hipódromo y que de ahí serán llevados hacia la salitrera. Y los obreros se niegan. Fíjate tú que esto, ocurre el día anterior, llega a Iquique el intendente, que en ese momento no estaba, y el general Silva Renard, con tropas de refuerzo, con numerosos regimientos y con blindados, me refiero a buques blindados, y son recibidos por los pampinos con aplausos, porque suponen que Eastman va a resolver el asunto, confían en que el gobierno medie, y porque muchos de los obreros del salitre eran veteranos de la Guerra del Pacífico. Pues entonces se encontraban con sus camaradas y aquellos que habían sido sus jefes en la guerra. No le puedo creer, entonces sienten que ellos los vienen a apoyar y a defender. Claro, se habían pasado 25, 24 años de el mismo día de la reunión de los representantes de los salitreros con el intendente, declara estado de sitio. Claro, recordemos que en la Guerra del Pacífico hay un regimiento entero de mineros, que el Atacama. El regimiento de Atacama. Que vestían todos de negro, el regimiento de Atacama. Sí. Y el Coquimbo también tenía un buen número de mineros. Y ahí Silva Renard finalmente termina produciendo una masacre. ¿En qué consistió esa masacre, profesor? Bueno, como el gobierno apoya a las empresas salitreras en cuanto a que los salitreros deben desalojar la escuela, dirigirse al hipódromo y luego a sus oficinas salitreras, o sea, desocupar Iquique, y los obreros se niegan, se ordena que la escuela sea rodeada por la fuerza militar al mando de este general Silva Renard. Y Silva Renard los intima a que desalojen, los obreros se niegan y él simplemente abre fuego sobre la multitud de manera indiscriminada, con fusiles y con ametralladoras. Esas mismas que usaban en la Guerra del Pacífico, ¿no?
Las Esas Gatling. que son redondas. Sí, 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 así como de las películas de cowboys, ¿no? Como que le dan como con una especie de matraca aquí derechamente. Bueno, y la masacre es horrorosa. Qué tremendo, profesor. Con las niños, estimaciones con mujeres, con todo. Claro. Familias completas. No, hay testimonios estremecedores, porque luego de eso, bueno, cuando empieza la balacera, es el desbande, ¿cierto?, de los manifestantes o de los ocupantes de la escuela, y muchos intentan huir en dirección hacia donde están las tropas y son masacrados nuevamente. ¿Y cuáles son las consecuencias políticas finalmente de esto, profesor? Bueno, una tiene que ver con el cierre, sin duda, de ese ciclo de manifestación o protesta, de manera violentísima, ¿no? De manera violentísima. El otro es... en un principio las noticias se esconden o se disminuye su impacto o la masacre, pero tiene que ver con la creación o la instalación de una conciencia de la lucha obrera en relación a estas demandas. O sea, tiene un efecto contrario en ese sentido, que luego se va a manifestar más adelante con la creación de las primeras sindicales obreras nacionales. Perfecto, ¿no? que es una conciencia social. Claro, la Confederación de Trabajadores de Chile, la CTC. Perfecto. Entonces, en ese sentido, cierra el ciclo de manifestaciones, pero por otro lado, genera que la organización obrera y popular tome conciencia de la necesidad de organizarse a nivel nacional para poder levantar estas demandas y que sean efectivas. Profesor, suena la campana. ¿Suena? Tienes una capacidad adivinatoria, Freddy. Sí, puedo predecir el futuro. Pásame su mano. En la época del liceo. Cuando viene la campana, vamos a recreo. Y el cojo suena. Ya. Profesor, sigamos con esto. Está muy interesante, ¿no? Alcanzamos a hablar solamente de... Estamos recién en 1907. Sí. Todo lo que viene después, ¿no? Porque, bueno, como usted dice, hay un interregno por esta masacre que va a haber golpeado impresionantemente. Sí, que vuelve a tomar fuerza hacia la década del 20. Hacia la década del 20. Sí, perfecto. Más o menos. Sí. Muy bien, profesor. Entonces nos vemos en la próxima clase, ¿le parece? Encantado. Que esté muy bien, profesor. Usted también. Recuerde, tener en cuenta para fin de año todas las manzanas que toda la asistencia, la inasistencia, la participación. Muy bien, profesor. Gracias también por la sintonía. Como ves, puros temas, ¿no? Puros temas de reflexión en esta comunidad del pensamiento que se llama Stock Disponible, Lean Ciudadano de Vía X en tu propia vida. Hasta la próxima. Chao.